Y quiero comenzar, como ustedes saben, hemos estado viendo esta serie de temas que se llaman ¿Quién puede dirigir la iglesia de Cristo? Y la iglesia de Cristo ha sufrido un daño terrible porque se ha puesto o se mantiene a hombres no calificados como pastores. Y quiero contarle la historia, una historia que escuché de un buen pastor que creció en una iglesia con un pastor iracundo, que intentaba controlar a los líderes mediante la intimidación. El padre de este hombre era objeto de la ira del pastor constantemente, porque no aceptaba lo que no estuviera alineado con la Escritura. Y todo llegó a un punto crítico cuando se supo que el pastor estaba utilizando las instalaciones de la iglesia para su práctica privada de consejería, la cual obviamente cobraba, y estaba canalizando ilegalmente los ingresos para evadir impuestos. Cuando el padre de este hombre lo confrontó, pues su respuesta fue estallar en ira. Entonces su padre lo confrontó una vez más en frente de una reunión de la iglesia, pero la iglesia no corrigió la situación y esta familia terminó yéndose de la iglesia. En unos pocos meses, lo que sucedió fue trágico, porque este pastor había dejado a su esposa, a 5 hijos que tenía, y se había ido con una persona a la que aconsejaba, con una mujer. Y esto es una historia muy triste. Y siempre que ocurren este tipo de casos, muchas personas son heridas. Algunos que no son maduros abandonan la iglesia y otros abandonan la fe. Los incrédulos se burlan de Dios y de la iglesia, y de hecho los incrédulos encuentran justificación para seguir con sus pecados. Y esta historia ilustra que no solo es bueno, sino que es absolutamente necesario conocer cuáles son los requisitos que Dios demanda de los pastores para que en el liderazgo solo estén hombres llamados verdaderamente por Dios, que sean irreprensibles. Así que hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre quién puede dirigir la iglesia de Cristo. Así que acompáñenme una vez más a Tito, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 5 al 9 una vez más. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9 dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el estándar que tú mismo has puesto para los líderes de tu iglesia, Dios. Ayúdanos a entender también que a todos nosotros, que estas características no son exclusivas solamente de los pastores, sino que tú mandas a que cada una de estas características puedan ser practicadas por cada uno de los creyentes. Porque tú también nos has dicho que debemos ser irreprensibles en toda nuestra manera de vivir para vivir una vida que te dé la gloria a ti, Señor. Así que yo te pido, Padre Celestial, que este versículo que hoy vamos a analizar realmente nos exhorte, nos redarguya y traiga vida. Vida a todos los que estamos acá y sobre todo para poder entender cuál es el liderazgo que tú esperas que esté en cada iglesia, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Este ya es nuestro cuarto tema acerca de quién puede dirigir la iglesia de Cristo, en donde estamos viendo los requisitos que la palabra demanda que los pastores deben cumplir. Dentro de los requisitos que hemos visto, el primero es tener un deseo interno, un llamado que viene de Dios para cuidar el pueblo de Dios por medio de predicar la palabra de Dios. El segundo requisito que vimos es que el pastor debe ser irreprensible.
Y esto quiere decir que no debe haber ninguna mancha en la vida de los pastores que otros puedan señalar. Y todas las cualidades que vienen después de la palabra irreprensible son ejemplos de ser irreprensible. La razón por la cual ser irreprensible es un mandamiento, es un requisito fundamental para cumplir, es porque el pastor representa a Dios y la iglesia es de Cristo, no por nada más. Y si algo trae reproche a la vida del pastor, ese pastor debería hacerse a un lado, quedaría descalificado. La primera característica en donde el pastor debe ser irreprensible es en su familia. El pastor debe tener un matrimonio ejemplar, fiel a su única esposa en todo sentido, y debe tener hijos respetuosos y obedientes en el hogar. El pastor además debe amar a su esposa y cuidarla, porque si no puede cuidar bien a su familia, a sus hijos, a su esposa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Además de ser irreprensible en el hogar, el pastor también debe ser irreprensible en lo que tiene que evitar. Y eso fue lo que vimos hace 8 días en el versículo 7 de Tito capítulo 1. Y por lo tanto el pastor no puede ser soberbio, iracundo, dado al vino, no puede ser pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas. Además, también vimos otras características que se relacionan con estas 5 de las otras listas que están en 1 de Timoteo 3 y en 1 de Pedro 5 sobre las características de un pastor. Y vimos que el pastor, además de esto que ya mencionamos, debe ser amable, apacible, no avaro y que no se enseñoree de la grey de Dios. Hoy vamos a continuar nuestro estudio y nos centraremos en un versículo en donde Pablo exhorta a los pastores a ser irreprensible en ciertas conductas, pero ahora ciertas conductas que debe practicar. Ciertas conductas que debe practicar. Leamos una vez más Tito capítulo 1, versículo 8. Tito capítulo 1, versículo 8, y mire lo que dice ahí. El pastor no debe ser, el versículo 7, sino que debe ser, versículo 8, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. 6 características en donde el pastor debe ser, debe mostrar. Y yo lo invito a usted, como hemos hablado con muchos de ustedes, a que estas características no solamente son del pastor, también como orábamos. Son características que todo creyente debe vivir. Y mi oración en la semana y mi oración esta mañana por cada uno de ustedes es claro, que usted tiene que saber cómo debe ser su pastor, sus pastores, claro que sí, pero los pastores están puestos como ejemplo, por lo tanto usted también debe practicar estas características. Y mi oración es que el Señor los redarguya, que el Espíritu Santo le apriete su corazón si hay alguna característica que tal vez usted no está viviendo. Bueno, así que vámonos con la primera. Déjeme tomar agüita. Listos. La primera característica que un pastor y que todo creyente debe practicar es la hospitalidad. Hospitalidad. La palabra griega es muy interesante, que se traduce como hospedador. Ahí significa literalmente amar a los desconocidos o ser amigo de extraños. Eso es lo que significa la palabra hospitalidad. Amar a los desconocidos o ser amigo de extraños. Ser hospitalario describe a alguien que es dado al recibimiento generoso, acogedor y cordial de visitantes, tanto invitados como extraños. Es alguien que da ayuda práctica a cualquier persona que esté en necesidad. Pero la hospitalidad a la que se refiere aquí no es el tipo de hospitalidad a la que estamos acostumbrados, en donde decimos, ¿cuándo nos vemos en mi casa? Y después en la casa, ¿cuándo nos vemos en la tuya? No. Mire, la hospitalidad que encontramos aquí encontró su ocasión en el hecho de que cuando inició la primera iglesia, muchos cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y esos cristianos fueron desterrados y perseguidos y se quedaron sin hogar. Ahí es donde nace la hospitalidad cristiana. En el caso de los predicadores y de los maestros itinerantes que servían en la iglesia y servían de iglesia en iglesia, estos siervos de Dios debían ser recibidos y cuidados por el pastor.
Pero también los creyentes que viajaban o que habían sido desplazados por las persecuciones no podían acudir a las casas de los paganos ni quedarse en las posadas públicas de ese tiempo sin exponerse a la inmoralidad, a los insultos y los peligros. En ese momento no había cadenas de hoteles, no habían cuartos separados, no. Esto era terrible. Por eso, en este contexto, es que la palabra de Dios manda al cristiano a ser hospitalario. Bueno, era importante que los hermanos creyentes de una ciudad le ofrecieran hospitalidad a otros hermanos que tal vez estaban o de paso o tal vez venían a quedarse en la ciudad porque habían sido desplazados. Además, las primeras iglesias no tenían un lugar, no tenían un edificio, y se tenían que reunir en las casas de las personas, y si era la del pastor, pues este debería estar contento de abrir su casa. La hospitalidad, como vemos, fue absolutamente necesaria para la expansión del evangelio. Fue necesaria para el mantenimiento de la comunión dentro de la iglesia. Muchos versículos nos hablan de ser hospitalarios, pero vamos a uno. Romanos capítulo 12, versículos del 11 al 13. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 11 al 13. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Está mencionando algunas características de los creyentes. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Bueno, algo fundamental. Algo básico para un creyente. Mire, la hospitalidad es no solo abrir las puertas de casa para alguien en necesidad y que incluso pueda quedarse en casa, sino que la hospitalidad también se demuestra al tener un interés genuino en los demás y hacerlos sentir a gusto. Hoy en día esto es muy importante porque hay muchas personas que luchan contra la soledad en nuestra sociedad egocéntrica. Y en nuestra sociedad egocéntrica podemos demostrar que nos preocupamos por los demás siendo hospitalarios. Y eso, queridos hermanos, debe comenzar aquí en la iglesia. No solo cuando tenemos la reunión general de la semana, sino entre semana. Pero, por ejemplo, luego de la reunión, si estás hablando con alguien que conoce y ves a alguien solo, tal vez a un nuevo visitante, pues no sigas hablando con él. Acércate a él y hazle sentir en casa. Algunos somos como en el colegio, todavía de grandes, con nuestro grupito. Y vamos aquí y vamos para allá. Y de ahí no nos movemos. Y no nos abrimos a conocer a los demás, a las demás personas y a los demás hermanos. Y no somos hospitalarios. Y esto es algo que nos demanda la palabra de Dios. Es algo que nos demanda la palabra de Dios. Hay algunos que nos cuesta. Y lo digo empezando por mí. Y yo digo, bueno, pues usted es el pastor. Y yo he aprendido a hacerlo. Y me gusta ahora hacerlo. Bueno, y es una bendición hacerlo. Porque estoy obedeciendo al Señor. Porque estoy promoviendo la comunión de la iglesia. Miren, la hospitalidad es mostrar amor fraternal hacia aquellos que no son naturalmente parte de nuestro círculo personal de vida. A algunos les cuesta mucho, pero pídale al Señor eso. La hospitalidad, ¿y por qué? Porque la hospitalidad es una muestra concreta, una expresión concreta del amor cristiano. Y aunque obviamente Dios no le pide a usted olvidarse de ser sabio y discernir el relacionarse con desconocidos y abrir su casa, sí espera que seamos hospitalarios. Sí espera que seamos hospitalarios en todo sentido. Sí espera que abramos nuestra casa. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y mire lo que dice a continuación, 9.
hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Muy interesante esa palabrita, sin murmuraciones. Porque usted está dejando entrar a su casa, a su vida, una persona que no está o no sabe usted cómo vive, cómo actúa. ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando se va esa persona de la casa? No me imagino cómo será su casa. Sin murmuraciones, hospedados los unos a los otros. Mire, debemos ser hospitalarios. Yo, gracias a Dios, aprendí mucho de eso cuando estuve en mi tiempo en el seminario. Gente que nos abría su casa, nos prestaba un carro y no había ningún problema. Y a veces uno hacía algo que no debía y los hermanos amando. Y debemos ser una iglesia así, queridos hermanos. Una iglesia hospitalaria entre nosotros, una iglesia hospitalaria que si alguien viene de otro lugar, poder abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestra vida. Eso es lo que nos demanda el Señor. Claro, no vamos a ser necios o no vamos a no poner en práctica la sabiduría, como ahorita lo hablaba, pero debemos ser hospitalarios. Y mire, es que la razón por la cual esta cualidad es especialmente importante para los pastores es que si ellos no son amigables y cálidos con los demás, toda la iglesia reflejará esa indiferencia y ese egoísmo. El pastor principalmente debe ser ejemplo de preocupación por el bienestar de los demás en necesidad. De hecho, la casa del pastor debe estar siempre abierta y ser un lugar de bendita comunión cristiana. Eso debe ser en un pastor. No puede haber un pastor que no sea hospitalario. Bueno, de verdad lo digo con todo el corazón y siendo consciente que si usted quiere llegar a mi casa, llegue. Avísenos un poquito antes para echarle más agua a la sopa. Llegue a desayunar, llegue a almorzar, llegue a comer también. No, porque ya estamos arreglando a los niños. Bueno, es una bendición ser hospitalario. Es una bendición. Y yo lo animo a que usted lo haga. Y de hecho la falta de hospitalidad para un pastor es un ejemplo pobre de amor. Es un ejemplo pobre de amor. Es un ejemplo pobre de amor. Mire, un hogar abierto es una señal de un corazón abierto y de un espíritu y de un servicio amante y abnegado, y por eso el pastor debe ser hospitalario. ¿Listo? El pastor debe ser hospitalario. Segunda característica que dice ahí en Tito. Lo segundo que un pastor debe ser es amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Esta expresión se usa en el original, o más bien en el original significa literalmente amar y practicar lo que es intrínsecamente bueno. Este término es bien interesante como era utilizado en esa época. Era utilizado como un título de honor en las sociedades griegas y aparecía con frecuencia en las lápidas, en las inscripciones de las lápidas de personas que habían hecho algo bueno por la sociedad. Describe a alguien que está dispuesto a hacer lo que le beneficia a otro. En las palabras de Pablo está implícito que el pastor ama lo que es verdaderamente bueno según Dios. Obviamente no según el mundo, ni Satanás, ni él mismo. Y esta es una característica vital porque el corazón del hombre se revela por lo que ama. El corazón del hombre se revela por lo que ama. Todo lo que ama una persona se convierte en su pasión. Todo lo que ama una persona es aquello a lo que atribuye gran valor, de lo que deriva gran placer, por lo que va a trabajar mucho. Esto va a dominar sus pensamientos, sus motivaciones, va a determinar sus prioridades. Todo el corazón de un hombre se revela por lo que ama. Tal vez usted se da cuenta. Si usted ama, yo qué sé, montar en cicla, pues montará en cicla. Si ama hacer hamburguesas, pues buscará hacer la mejor hamburguesa. Si ama los pájaros, buscará ir a mirar pájaros. ¿Cierto? Todo lo que ama se convierte en su pasión. Un hombre bueno que ama lo que es bueno. Mientras que un hombre malo que ama lo que es malo. ¿Cierto? Y por eso la Escritura constantemente nos exhorta a hacer lo que es bueno y pensar en lo bueno. Constantemente. Mire lo que dice Filipenses, 2 versículos, capítulo 4, versículo 8. Y lo de los pájaros lo digo porque tengo un hermano que quiero mucho. Bueno.
De hecho, tengo un cuadro de un pájaro que él le tomó una foto en mi casa. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermanos, escuche bien, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. A eso nos llama la Biblia. Y mire, saltémonos de una vez al otro versículo que tengo ahí, que es Gálatas 6:10, porque quiero hacer aquí una conexión. Ahí a la izquierda de Filipenses, Gálatas, dos libros antes, Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice así. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. Como vemos, amar hacer lo bueno no es exclusivo del pastor, ¿cierto? Debe ser una cualidad que todo creyente haga porque se relacione con la infatigable actividad del amor. Y por eso la palabra de Dios nos manda ¿qué? A pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza. Porque si eso pensamos, si eso es lo que está en nuestro interior, si eso es lo que está en nuestro corazón, eso es lo que vamos a querer hacer, amar lo bueno. El pastor que ama lo bueno, además, no solo busca hacer el bien cuando tenga la oportunidad, sino que sobre todo, y escúcheme bien, buscará estar separado de todo lo que es malo. No es solamente amar lo bueno, sino que buscará estar separado de todo lo que es malo, todo lo que es deshonroso, todo lo que es cuestionable, todo lo que es abiertamente incorrecto. Por eso es que el pastor debe, escúcheme bien, odiar lo malo, odiar lo malo, odiar lo que es pecaminoso y por el contrario, amar lo que es puro, amar lo que es bueno y promover eso en la vida de su familia y de su iglesia. Y de su iglesia. Bueno, una iglesia debe amar lo que es bueno. Debe buscar estar separado de todo lo que deshonra al Señor. Mire, el pastor que ama lo bueno lo demuestra en su manera de hablar, en las actividades que promueve, lo demuestra en con quién se asocia. Y lo mismo cada uno de ustedes. Si ustedes aman lo que es bueno, lo demuestran en su manera de hablar, en las actividades que promueven en su casa, en su interior. Y con quienes se asocian, quiénes son sus amigos. El pastor que ama lo bueno procura hacer cosas útiles y amables para las personas y llevará a otros a amar y a buscar lo que es bueno y buscará apartarlos de lo que es malo. Eso va a hacer el pastor, apartarlos de lo que es malo, que renuncien a eso. Si es una amistad, renuncia. Si es una actividad, renuncia. Si te está llevando a no hacer lo bueno, renuncia. Un pastor irreprensible busca hacer lo que es bueno y lo que beneficia a otros. Un pastor irreprensible busca hacer lo que es bueno y lo que beneficia a otros. Tercera característica. Y la tercera característica es que un pastor debe ser prudente o sobrio. Prudente o sobrio. Sobrio es la palabra que tenemos ahí en Tito capítulo 1 versículo 8, ¿cierto? En el original, esa palabra es sofonora, en el griego. Y se traduce ahí en Tito como sobrio, y les estoy diciendo esto porque en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, la misma palabra en el original, en el griego, se traduce como prudente. Bueno, pero es la misma palabra, pero la traducen de manera distinta. Mire lo que dice 1 de Timoteo 3, 2. Mire ahí 1 de Timoteo 3, 2. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Prudente. Esa palabra en el griego es la que le acabo de decir, sofonora. Pero también está esta otra palabra al lado de prudente en 1 Timoteo 3:2, que es sobrio. Todas estas palabras están en el mismo rango de significados y las vamos a mirar en este punto, en donde el pastor y el creyente debe ser ¿qué? Prudente. Prudente. Esta palabra, la palabra inicial, sofonora, significa tener una mente sana. Ser prudente es tener una mente sana, especialmente en el sentido de no ser ¿qué? Impulsivo.
impulsivo. Eso es ser prudente, tener una mente sana. La palabra se usaba para describir a alguien sensato, alguien que es sereno, alguien que es discreto, alguien que siempre usa el buen juicio. Y mire, le doy la definición de una persona prudente. La persona prudente es consciente, escuche bien, del qué, el cómo y el cuándo hacer o decir lo que debe hacer o decir. La persona prudente es aquella que es consciente del qué, del cómo y el cuándo hacer o decir lo que se debe hacer o decir. Es una persona sensata que tiene control de su mente, incluso de lo que piensa y de lo que hace. Es una persona que es equilibrada en sus opiniones y en sus acciones. Este es un hombre, una mujer que sigue la razón piadosa y que no está bajo el control de sus pasiones. Sus deseos están bien regulados, tiene una vida mesurada, tiene una vida ordenada. Y como le decía, ahí en 1 Timoteo 3:2 está la otra palabrita que es sobrio. Y esa palabra significa una persona moderada o con templanza, que es parecido a la prudencia. Vienen como de la misma raíz en el griego. Una persona moderada o con templanza. Y es que ser moderado, ser sobrio, incluye tener un equilibrio en todas las áreas de la vida. Y una de esas áreas en donde más se nota, ¿sabe cuál es? En la manera de pensar y hablar. En la manera de pensar y hablar. Usted tal vez ha estado en situaciones en donde alguien dice algo y usted dice, qué imprudencia, ¿no? Ser moderado es eso. Ser prudente es eso, ser moderado en la manera de pensar y hablar. De hecho, en la Escritura, esa expresión se usa de manera negativa para referirse al chisme y a conversaciones negativas y a murmuraciones de otras personas. Las personas, o sea, este tipo de personas que no son prudentes, dicen las cosas sin pensar o sin tener un juicio correcto de una situación. Dicen las cosas sin pensar, sin saber realmente lo que está pasando detrás de, sin tener un juicio correcto. Y es que una persona imprudente no es cauta ni en lo que hace ni en lo que dice. Es una persona que carece de sensatez o de la moderación que debería tener, ¿no? Por eso ¿qué será? ¿Villancico? ¿O lo que es? Enséñanos la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Esos son los gozos? El católico aquí. Pero de hecho es una oración que debemos pedirle al Señor. Señor, ayúdame a ser prudente. Señor, ayúdame a ser prudente en lo que digo y en lo que pienso. Y esto es una cualidad importantísima del pastor. Importantísima. De hecho, una implicación de ser prudente involucra otra calificación de los pastores que está ahí en 1 Timoteo 3:2 y es donde dice decoroso. Mire 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Y cuál es la otra? Decoroso. ¿Sabe qué significa esta palabra? Ser decente o respetable, decoroso. Y la palabra está estrechamente relacionada con la prudencia, con la sobriedad, porque la palabra significa tener control y actuar de una manera que no se avergüence a sí mismo, que no avergüence a los demás o que no avergüence a la iglesia. Eso es ser una persona decorosa, una persona que no se avergüence a sí mismo, a los demás o en este caso a la iglesia. Y un pastor debe ser decoroso, y escúcheme bien, incluso bien arreglado. Mire, no es pecado predicar sin corbata, pero una de las cosas que yo aprendí es que este es el oficio más importante del mundo. Bueno, y no es porque yo crea que sus oficios no son muy importantes, claro que sí, pero yo estoy predicando en nombre de Dios al pueblo de Dios. Y yo no me voy a presentar David Santiago Beltrán con tenis o con cualquier otra cosa, o con jeans rotos siendo cool. Un pastor debe ser decoroso, comportarse bien. Y es que todo lo relacionado con el pastor debe ser respetable a la vista de aquellos a quienes pastorea. Todo. Mire, estas características deben ser practicadas
por todos los creyentes, pero especialmente por los pastores porque están en puestos de liderazgo. ¿Por qué? 3 razones rápidamente. Porque un pastor debe ser prudente, debe ser sobrio, debe ser decoroso. En primer lugar, porque un pastor debe ejercer una gran dosis de prudencia práctica en el manejo de las personas y de sus problemas. Una gran dosis de prudencia práctica en el manejo de las personas y de sus problemas. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 13. Proverbios, capítulo 10, versículo 13. Dice Proverbios 10, capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla ¿qué? Sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Qué significa esto? Que en los labios del prudente se halla sabiduría. Significa que un pastor, que un creyente debe tener un juicio balanceado y no precipitado. Un hombre prudente, una mujer prudente piensa claramente y su pensamiento no está influido por sus emociones, por las circunstancias, por las presiones. El pastor debe ser prudente al mantener una perspectiva objetiva frente a los problemas y a los desacuerdos que se puedan encontrar en la iglesia, y créame que van a haber bastantes. Un pastor prudente es equilibrado en su manera de responder a las personas. Eso es lo primero. Así debe ser, por eso debemos ser prudentes. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante la prudencia? Porque la prudencia modera el orgullo, modera el autoritarismo, modera la tendencia a justificarse a sí mismo. La prudencia le permite a una persona evitar los excesos de manera que pueda ver las cosas con claridad. Le permite no actuar de una manera así, donde digo, no, mejor espero, porque esto puede ser piedra de tropiezo para alguien. Y es que el anciano, el pastor prudente, tiene el control de sus pensamientos, pues sabe que ellos son los que motivan sus acciones. Por eso debemos pensar todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza. Un pastor prudente debe ser consciente del qué, del cómo y el cuándo hacer y decir lo que se debe hacer y decir. El hombre prudente no se deja llevar por los extremos de sus emociones, sino que vive a la luz de sus prioridades y de sus compromisos. Alguien me enseñó, espero acordarme, esta frase que decía: vive por prioridades y no por presiones, por principios y no por emociones. Vive por prioridades y no por presiones, por principios y no por emociones. Y eso es un hombre prudente, no se deja llevar a los extremos, vive por la prioridad de la palabra de Dios. Por último, ¿por qué es necesario ser prudentes? Porque la prudencia hace que un pastor trate con reverencia y santidad los asuntos espirituales. La prudencia hace que un pastor trate con reverencia y santidad los asuntos espirituales. Mire lo que dice ahí adelante, Proverbios capítulo 13, versículo 16. Dice así, Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La prudencia hace que un hombre, una mujer, trate con reverencia y santidad los asuntos espirituales, procede con sabiduría. Un hombre sabio, un hombre prudente, no tiene la reputación de un payaso que se la pasa contando anécdotas y chistes en el púlpito. Es que esto es serio, hermanos. Bueno, esto es serio. Esto no es para echarles un chistecito y ver cómo ven mi vida y yo cómo la... No, es que estamos predicando la palabra de Dios. Y esto hay que tratarlo con mucha reverencia. Y tampoco un pastor utiliza un sermón para echarle vainazos a las personas. Ni cuenta en público lo que le han dicho en privado. Debemos ser reverentes en la casa del Señor, hermanos. Debemos ser reverentes en la iglesia. Debemos ser reverentes en la predicación de la palabra y en la enseñanza. Un pastor no es un payaso. El pastor toma a Dios y la palabra en serio. No toma las cosas de Dios como una broma. Tiene reverencia y sabe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bueno, un pastor debe ser prudente para no ser descalificado. Bueno, cuarta característica. La cuarta cualidad de un pastor es que debe ser ¿qué?
justo. Justo, ahí nos dice en Tito capítulo 1, versículo 8, debe ser justo. Y esta palabra describe lo que es correcto o apropiado, correcto, apropiado o recto. Es eso, es la palabra justo. Es lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es recto. Y se refiere a estar de acuerdo con los altos estándares de rectitud y a practicarlos. En el primer siglo, el hombre justo era aquel que le daba a los hombres, como a los dioses de aquella época, lo que les correspondía. Y ese sentido quedó en el Nuevo Testamento para referirse a la conducta correcta de los creyentes. Esta característica implica que el pastor debe ser justo y debe darle al hombre el respeto que merece y a Dios la reverencia que se le debe. ¿Listo? Un pastor debe ser alguien que respeta la ley de los hombres. Bueno, un pastor debe ser alguien que se somete a las autoridades. Miremos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Obedecer la ley. Un pastor no puede creerse por encima de la ley. Un pastor no puede pensar que no debe pagar impuestos, no debe hacer su declaración. No, un pastor no puede pensar que tiene que volarse las normas, por ejemplo, de construcción. ¿Y por qué lo digo esto? El POT, porque muchos pastores no les ha importado las normas que el distrito coloca para hacer y para colocar en sus iglesias lo que ellos quieran. O pastores que también piensan que no deben pagar impuestos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Cuando a Pedro le preguntaron si tu maestro pagaba impuestos, fue y pagó. Bueno, milagrosamente le dijo a Pedro: ve y coge una moneda que va a salir de un pescado. Fue y lo pagó. No, pero las pagó. Miren, muchos pastores son descubiertos en escándalos de corrupción, de mal manejo de dinero. Y un pastor no puede ser así. Un pastor no puede ser así. Debe someterse a las autoridades, pero también el pastor debe ser el primero que vive acorde a los mandamientos de Dios de manera recta y virtuosa. Miren lo que dice ahí también en Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, ¿no? Entonces es un hombre justo, es alguien que le da al hombre lo que debe darle y a Dios obediencia. Pero hay algo también, o hay otra implicación que significa ser justo para un pastor. Y es que quien es justo busca ejercer la justicia y la equidad dentro de la iglesia. Bueno, busca ejercer la equidad y la justicia dentro de la iglesia. De hecho, muchos autores, muchos comentaristas bíblicos creen que a esta característica específica se refería Pablo cuando dijo que el pastor debe ser justo, y se trataría de ser justo y equitativo en su trato con los demás, en no tener y ni mostrar favoritismo a nadie de la iglesia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 24, versículos 23 y 25. Proverbios capítulo 24, versículos 23 y 25. Dice así: también estos son dichos de los sabios, Proverbios 24, 23 al 25. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Muy importante esta cualidad para un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser capaz de sopesar los hechos de un asunto y tomar decisiones imparciales basadas en la evidencia. Es fundamental este requisito en la iglesia, ya que influye directamente en la solución de conflictos. Cuando una persona necesita ser corregida o cuando hay problemas entre miembros de la congregación, un pastor no puede ser injusto. Debe ser justo, debe ser capaz de tomar decisiones justas y rectas, porque dentro de la iglesia suceden muchas situaciones que deben ser juzgadas.
que se debe tomar una decisión. El supervisor, el anciano, el pastor que no es justo hacia los hombres, en todos sus tratos puede hacer poco bien y puede causar un gran daño al cuerpo de Cristo y afecta la credibilidad de su vida y de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está actuando con imparcialidad. Tristemente muchas veces eso pasa. Muchas veces eso pasa. Sobre todo cuando hay familia del pastor dentro de la iglesia. Esas iglesias que a veces se colocan en autoridad solo a personas porque son parte de la familia. Y un pastor, si la persona lo merece, pues claro, pero un pastor no debe tener favoritismo. No debe tener favoritismo. Y mire, es una bendición para una iglesia contar con pastores que sean justos, que buscan hacer justicia de acuerdo con la palabra de Dios y no a sus gustos personales. ¿Listo? Esa es la cuarta característica. Siguiente requisito. Santo. El siguiente requisito que nos muestra ahí en Tito es que el pastor debe ser santo. Y esta característica, esta cualidad se refiere a no tener faltas en relación con Dios. Describe una persona que vive rectamente delante de Él y que por lo tanto esta palabra se puede traducir como una persona devota o dedicada. Tanto la palabra que acabamos de ver, justo, como santo, describen una conducta apropiada hacia Dios. Pero el ser santo incluye una actitud interna de conformidad con lo que Dios considera que es agradable. No solamente es nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones internas. Y es que el requisito para ser santo confronta a un pastor de que muestre evidencia de la práctica de la santidad en su vida. Es un hombre que se mantiene libre de todo aquello que lo mancharía a los ojos de Dios. De hecho, la palabra ser santo significa estar ¿qué? Apartado, separado. Y la expectativa es que la vida del pastor y de todo creyente debe ser santa, sin mancha, libre de pecado. Mire lo que nos dice y cómo nos exhorta Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un llamado a toda la iglesia. Es un llamado, como dice ahí, a no conformarnos a los deseos de la carne, a los deseos que antes teníamos, que estábamos en nuestra ignorancia. Y mire, ser santo no significa estar apartado de los pecadores, porque vemos que el Señor Jesús era amigo de los pecadores, pero el hombre santo no se junta con los pecadores en su pecado. ¿Listo? Esa es la diferencia, porque evidentemente si usted tiene amigos incrédulos, ¿qué debe hacer? Compartirles el evangelio, pero usted no se puede juntar con ellos en su pecado. No se puede juntar, y mucho menos el pastor. El hombre santo busca guiar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso un pastor debe ser ejemplo de carácter y consagración a Dios, y así conducir a la congregación en rectitud y en devoción al Señor. Cualquier cosa menos que eso sería un desastre para el pastor. Un desastre. Y la Biblia, de hecho, elimina cualquier excusa para que un pastor sea de otra manera. Lo llama a ser ¿qué? Santo. Ser santo es estar firmemente comprometido con Dios y con su palabra. Es estar separado para Dios, para agradarle a Él. Juan Calvino, el reformador, dijo: el llamamiento de Dios trae consigo santidad. El llamamiento de Dios trae consigo santidad. Y esa santidad es un proceso en el que estamos. Es un proceso de santificación, en donde cada vez y cada creyente va dejando atrás el pecado. Y debe estar en ese proceso. A veces el proceso va así, pero tiene que ir ascendiendo. Ese proceso de santidad. El llamamiento de Dios a los pastores trae consigo santidad. Mire, la importancia de una vida ejemplar en santidad de un pastor sobre su gente no puede ser exagerada. No puede ser exagerada. Mire lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7, dice así. Dice:
presentándote tú, le dice Pablo a su discípulo Tito, recuerden la iglesia de Creta, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Ahí está la otra que quería. Pero ¿qué dice? El punto ¿cuál es? Presentándote tú, ¿qué? Como ejemplo en todo. En todo. La vida impura descalifica a un hombre del ministerio. Bueno, la vida impura descalifica a un hombre del ministerio. Un hombre, un pastor, buen pastor, ya murió, dijo esto, como alguien decía en esta semana por algunas cosas que ya sabemos y que hablamos. Tal vez a uno le va a tocar es empezar a citar hombres muertos, ¿no? Pero este hombre fue muy buen pastor. Robert Murray McCheyne dijo esto. Y es algo por lo que yo oro al Señor. Dice así: la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. La mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Lo que más necesita una congregación de su pastor es que sea santo, es que esté apartado para el Señor. Un pastor debe ser irreprensiblemente ¿qué? Santo, santo. Sexta y última característica. Sexta y última característica. Y es que un pastor debe ser dueño, dice ahí en Tito, de sí mismo. Una característica fundamental y para todo creyente, obviamente, ¿no? Que de hecho involucra muchas otras, como ya vamos a mirar, ¿no? Que hemos visto ya. Y lo último que un pastor debe ser es dueño de sí mismo. Esta palabra significa literalmente alguien que tiene control de su fuerza. Alguien que tiene control de su fuerza. Y por lo tanto es capaz de dominarse a sí mismo o de tener control. Esta palabra era utilizada en el primer siglo para describir la virtud de un emperador que nunca permite que sus intereses privados influyeran en el gobierno de su pueblo. Es la virtud que hace que un hombre sea tan dueño de sí mismo que es apto para ser el servidor de los demás. Pablo usa esta palabra para referirse a un atleta que ejerce dominio propio en todas las cosas para poder ganar la corona. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 24-27. Pablo ahí utiliza la misma palabra, pero la traducen diferente. La palabra que se utiliza aquí es abstenerse. Y mire lo que dice 1 Corintios 9, 24-27. Y quien habla aquí es Pablo. Así que él tenía en cuenta de que todo lo que él iba a decir acá podía pasar. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 24-27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo sé que abstiene, de todo tiene dominio de sí mismo. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Tenaz, ¿no? Pablo era consciente que podía ser descalificado, ya siendo apóstol. ¿Y cuál es la característica que hace o que él nos muestra para mantener esa cordura, para mantener esa carrera? Abstenerse. Ser dueño de sí mismo. Ser dueño de sí mismo. Mire, así como el atleta no hace nada que le impida, no hace algo que le impida alcanzar su meta, un pastor, un creyente debe tener control sobre los deseos, sobre sus hábitos dañinos que podrían interferir con el propósito de ser un pastor eficaz del rebaño de Dios. Esta cualidad implica que el pastor y el creyente dueño de sí mismo se disciplina en todos los aspectos de su vida. Y es que la disciplina es el ejercicio del autocontrol en acción.
Eso es lo que es la disciplina, es el ejercicio del autocontrol en acción, de tal manera que hace que evitemos lo que no es provechoso y que se busque alcanzar esforzadamente lo que es piadoso y lo que nos da un bien eterno. Debido a que el hombre por naturaleza es pecador, está más allá de la capacidad de ser dueño de sí mismo como Dios quiere. Y digo como Dios quiere porque hay personas muy disciplinadas, hay personas muy autocontroladas, personas muy dueñas de sí mismas, pero su motivación no es agradar a Dios y obedecerlo, sino ¿sabe qué? Complacerse a sí mismo y demostrar que por su esfuerzo pueden hacer lo que se propone. Son hombres y mujeres así, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema con esto? Es que el esfuerzo propio, sin la motivación adecuada de glorificar a Dios, no solo vuelve a una persona legalista, creyendo que esa persona se puede ganar el favor de Dios, sino que falla a largo plazo porque puede controlar el cuerpo, pero no afecta los deseos internos. Y si tu corazón no cambia, nada cambia, nada cambia. Por lo tanto, el único hombre que es dueño de sí mismo es aquel que es controlado por Dios, y por eso esta cualidad, piadosamente hablando, solo puede venir ¿de quién? Del Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 24. Por eso, hermanos, siempre la motivación con la que hagas las cosas es muy importante. Mira lo que dice Gálatas 5, del 22 al 24. Dice así Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la palabra. Contra tales cosas que no hay ley. Y dice el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando una persona está controlada por el Espíritu, tiene ese dominio propio, esa templanza divinamente empoderada, y así puede glorificar a Dios. Así se niega a complacer los apetitos de la carne y busca alcanzar lo que es de provecho espiritual. El dominio es propio. El ser dueño de sí mismo es tan importante, pero tan importante, porque es como si fortaleciera nuestro sistema de defensa espiritual contra el pecado. Es eso. No es como, yo no sé qué medicina le ayuda a uno a alcanzar o a subir las defensas, el magnesio o algo así por el estilo, ¿no? Pero eso es el dominio propio. O sea, fortalece nuestro sistema de defensa contra el pecado. Mire lo que dice Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Miren lo que dice. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Obviamente usted sabe que en esta época que se escribe esto, las ciudades tenían murallas ¿para qué? Para protegerse de sus enemigos. Y aquí dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene dominio propio, que no es dueño de sí mismo. Mire, si carecemos de dominio propio, estamos tan indefensos como una ciudad sin murallas. Estamos tan indefensos como una ciudad sin murallas. Si usted no tiene dominio propio, usted es presa fácil del pecado, en cada área de su vida. El dominio propio hace que se aprendan actitudes y respuestas que no surgen naturalmente y que se canalicen esos apetitos naturales hacia los propósitos de Dios, hacia los propósitos de Dios. Y esto es muy, pero muy importante para un pastor, porque un hombre que no es dueño de sí mismo tiene poca resistencia. Un hombre que no es dueño de sí mismo tiene poca resistencia. Un hombre que no es dueño de sí mismo es iracundo. Es soberbio, no es sobrio. Un hombre que no es dueño de sí mismo tiene poca resistencia frente a la lujuria sexual, frente a la pereza, frente a la ira, frente al amor al dinero y frente a otros deseos de la carne. Eso puede pasar en un hombre que no es dueño de sí mismo. Un hombre que no es dueño de sí mismo carece de la disciplina necesaria
para el trabajo en la iglesia. Y esto va a causar frustración con quienes sirve y también con aquellos a quienes lidera. Y como consecuencia la iglesia va a estar mal dirigida y no va a tener el cuidado espiritual adecuado. Hermanos, un pastor debe ser dueño de sí mismo en todas las áreas de su vida. No puede ser guiado por las emociones, sino solamente por la palabra y por lo que la palabra le dice que debe hacer. Entonces, hermanos, 6 cualidades. Hoy vimos que el pastor debe ser irreprensible en lo que debe hacer. ¿Y esto qué incluye? Ser hospedador, amante de lo bueno, ser sobrio y prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y decoroso. Estas cualidades, como hemos dicho siempre, usted debe tenerlas muy en cuenta. Usted debe ver que su pastor y sus pastores tengan estas cualidades. Que no haya una mancha de reprensibilidad en ellos. Y usted mismo también debe buscar practicar estas cualidades para honrar a Dios y para que seamos la iglesia que Dios quiere. Bueno, para ser fieles a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por estas cualidades, Señor, que tú mandas a que el pastor y que todos los cristianos deben tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida te dé honra y te dé gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a que te podamos exaltar sobre todas las cosas. Y ayúdanos sobre todo a que en el liderazgo de esta iglesia siempre haya hombres calificados para el servicio, hombres que sean hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrios, prudentes, justos, santos, dueños de sí mismo y decorosos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que solo lo podemos hacer por medio de tu gracia y absolutamente por nada más. Levanta hombres, Señor, y como hemos orado, trae obreros a tu mies en todo sentido. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.